Buenos días, estimados amigos de FIFAT Cursos, tu mejor impulso. Servidor y amigo José Alfredo Zaragoza. Vamos a revisar el día de hoy el régimen simplificado de confianza de personas físicas. Este tema tan interesante, tema de actualidad. Pues ya llevamos unos añitos con el reciclo. Inició este régimen, esta figura en el 2022 y ya estamos arrancando el año número 4 con este régimen de opción, régimen de facilidad. Lo primero que tendríamos que dejar claro para la persona física es que este régimen no es como tal obligatorio para algún tipo de ingreso que obtengan los contribuyentes en lo específico o en lo particular. Es una opción de tributación para personas físicas siempre que únicamente se dediquen a realizar actividad empresarial, actividad profesional u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Aquí es bien importante y como lo hemos comentado en otros temas que hemos impartido aquí en EFIFAC, distinguir, separar la figura del régimen de la figura de la actividad económica. Recordemos que el régimen es la forma en que cumplo mis obligaciones fiscales y la actividad, pues es la actividad económica que realizo para efecto de obtener ingresos. Y es que si esto no lo dejamos claro al inicio, luego tendemos a la confusión. A lo mejor yo puedo referir al término actividad empresarial y alguien puede pensar que estoy hablando del régimen de actividad empresarial cuando a lo mejor a lo que yo me estoy refiriendo es al tema del tipo de actividad económica que desarrolla el contribuyente. Entonces, siendo un régimen de opción, un régimen de facilidad, me condiciona a cumplir ciertos requisitos para poder cumplir obligaciones conforme a este régimen. El primer requisito es realizar únicamente alguna de estas tres actividades o incluso si me dedico a hacer de todo un poco, por un lado tengo un negocio, por el otro presto servicios, pero además otra de mis líneas o otro de los productos que ofrezco, pues a lo mejor es el arrendamiento de algún tipo de bien, sea inmueble o no sea bien inmueble, pero arrendamiento al final del día. Pues en lo individual, si nada más tuviera alguna de estas actividades o en su conjunto, si tuviera todas juntas, en la medida que únicamente realice este tipo de actividades, puedo aplicar para este régimen. Ya que trascendimos el embudo o el filtro de la actividad o del tipo de actividades, el siguiente filtro tiene que ver con el umbral de ingresos. Y esto siempre que en la medida que el total de ingresos, estos que hacemos mención, los que haya obtenido en el ejercicio inmediato anterior, pues propiamente no hayan excedido de 3.500.000. Digamos que aquí el umbral, la frase mágica son 3,5 millones. Contador, pero el año pasado yo no estaba en reciclo. Estaba en régimen de actividad empresarial, estaba en el régimen de arrendamiento. Ok, sí, no interesa que no fueras del régimen el año pasado, ¿no? Pero si ya venías realizando este tipo de actividad económica, estas actividades que ahora te estás trayendo al reciclo, aunque fuera como tal, no en el reciclo, sino en otros regímenes, estas actividades no debieron haber excedido de 3,5 millones. Ahora, esto es como el inicio, ¿no? Esto es el principio, o sea, lo que tendríamos que tener claro para poder aplicar al régimen, pero también hay un perfil que bien puede ser compatible o puede no ser compatible para cumplir mis obligaciones conforme a este régimen. Ahorita de a poco lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir desentrañando. Si en este momento yo me encuentro en suspensión de actividades y decido reanudar las mismas, ya sea que me haya ido a esa suspensión siendo reciclo o en el momento que haya tramitado la suspensión de actividades yo no fuera reciclo, si en este momento yo reanudo y en la medida que cumpla los requisitos que ya comentamos, pues esta reanudación de actividades la puedo operar dentro de este régimen. O también algo que fue muy común ahorita, recientemente al pasar del mes de enero, estos cambios de régimen, ¿no? Que se dan en el mes de enero. Fíjate que veo que cumplo las métricas, cumplo los requisitos y por lo que hace al ejercicio 2026 pretendo cumplir mis obligaciones conforme a este régimen.
y pues bastará únicamente con pues realizar el trámite vía la plataforma del SAT, un aviso de actualización de actividades económicas. Y aquí viene la pregunta que ahorita que hemos ido compartiendo este tema a inicios del 2026 nos han hecho. Y del que a lo mejor yo podría estar desactualizado, ¿no? Pero en parte no es que no me interese, es que realmente pues yo no lo recomiendo. Ya el simple hecho de salir del régimen es como un dolorcito de cabeza, como para andar también viendo si tuve uno, dos o tres regímenes en el año, ¿no? Digo tres por aquellos que en algún momento deban salir y que al momento de salir, pues no solo indique que migren a actividad empresarial, ¿no? A lo mejor se traían también arrendamiento. Alguien que salga del reciclo bien puede ir a actividad empresarial y puede ir al mismo tiempo a régimen de arrendamiento. Entonces, pues más bien tiene que ver con el hecho de que yo no recomiendo esa parte, ¿no? Pero bueno, se los comento porque siempre me lo preguntan y seguramente en algún punto alguien lo va a preguntar, aunque llegue tarde al curso. Contador, ¿en cualquier momento me puedo cambiar al reciclo? Hoy que es día 4 de marzo, yo me puedo cambiar al reciclo si veo que cumplo los requisitos. Y mira, hasta donde yo me quedé, porque insisto, esa parte, pues como no es de mi interés, como además no lo aconsejo, no lo recomiendo, pues le he perdido ahí un poquito el hilo. Pero hasta la última vez, en un apartado de preguntas y respuestas que teníamos en la página del SAT, esto sí he de decirte, lo recuerdo en el anterior portal del SAT. Ven que hace un año nos cambiaron, nos actualizaron la plataforma. Ojo, no estoy diciendo que ya no se pueda, no estoy diciendo que si te pones a buscar ahí en la página del SAT ese apartado de preguntas y respuestas, pues que esté o que no esté. Pero hasta donde yo me quedé, el SAT daba la posibilidad y lo permitía a nivel plataforma que en el momento que yo requiriera, pues como persona física y en la medida que cumpliera los requisitos, podía cambiar de régimen. ¿Listo? Ahora, yo no lo sugiero, ¿no? Porque, a ver, si hoy migras al reciclo, este mes, ¿cómo lo declaras? ¿En tu régimen habitual o como reciclo? Yo lo haría de una forma ordenada, ¿no? Si voy a hacerlo en ejercicio irregular, pues a lo mejor me actualizo el día 1 de mes, ¿no? Si pretendo migrar al reciclo, lo hago el próximo 1 de abril, no ahorita que está empezando marzo. Ahora, yo no lo sugiero porque pues ya es como mezclar dos regímenes en un mismo ejercicio y yo me agarro de lo que señala el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué señala este artículo? Miento, no es el artículo 5, es el artículo 6. Me indica que cuando yo en materia fiscal elija una opción, pues esa opción la aplique por ejercicio completo. Entonces, miren, tengo aquí dos caminos. Para alguien que tenga el interés, alguien que pretenda migrar a Reciclo ahorita ya pasado el mes de enero. Número uno, revisen la ficha de trámite, la 28 diagonal Código Fiscal. Recordemos que para este año ya no es el anexo 1A, ya es el anexo 2. Y ahí mismo te va a señalar cuándo puedes efectuar el trámite. Si ahí te da o te deja carta abierta de poder migrar en cualquier momento, pues adelante. Si esto no lo aclara, esto no te lo define la ficha de trámite, pues entonces a lo mejor lo que corresponderá es buscar en el minisitio de Reciclo o en algún apartado de la página si el SAT sigue fomentando y sigue dando esa facilidad de que en la medida que cumplas requisitos, en cualquier momento tú puedas migrar al Reciclo. ¿Listo? Y guardas captura de pantalla, ¿no? Ahora, de esto hay fundamento legal también, ¿eh? No es nada más porque se dijo aquí o porque alguien lo dijo. No, ¿cuál es el fundamento legal propiamente?
Pues tenemos la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Anteriormente era la regla 1.8. Si no me falla la memoria, a partir de este año es la regla 1.3. Siempre que para efecto de una gestión o un trámite en la página del SAT se presenten requisitos distintos a los establecidos y en la medida que me beneficien o me favorezcan, pues puedo dar por buenos esos requisitos. ¿Listo? Esperemos haberlo aclarado y ojalá que no se vaya a conectar más tarde alguien con esa duda, ¿no? Porque si no, pues en parte vamos a tener que repetir esto. Entonces, miren, si yo voy a migrar al reciclo o si yo voy a iniciar actividades, cuando ya vengo operando de tiempo atrás, pues ya dijimos, lo único que yo tengo que validar es que en el ejercicio inmediato anterior, los ingresos por los cuales yo voy a tributar aquí no hubieran excedido de 3,5 millones. Para aquellos que a lo mejor resulta que hoy 4 de marzo se están inscribiendo en el RFC y que además de que el asesor del SAT se los está sugiriendo y se palpa esa posibilidad, cumplo requisitos, pues puedo optar por iniciar mis actividades en el RFC dentro de este régimen en la medida que yo estime que mis ingresos no van a exceder de 3,5 millones en este ejercicio. ¿Listo? Para aquellos que en algún momento migran o en algún momento inician actividades y que lo hacen propiamente en un ejercicio irregular, aquí la duda será, contador, ¿cómo sé cuándo estamos ante un ejercicio irregular? Bueno, cuando lleves a cabo operaciones y se trate de un periodo menor a 12 meses. Entonces, aquí puede haber varios escenarios. Puedo ser yo que el día de hoy, 4 de marzo, me estoy inscribiendo en el RFC y estoy iniciando actividades en el reciclo. Si están de acuerdo conmigo, del día de hoy, 4 de marzo al 31 de diciembre, el periodo que yo cubro dentro del régimen es un periodo menor a 12 meses. ¿Listo? Pero también puede ser para aquellos que no inscribiéndose en algún momento posterior al mes de enero deciden migrar, porque lo permite la plataforma, porque la facilidad sigue abierta, ya sea dentro de la propia página del SAT o en la propia ficha de trámite. Y lo que es seguro es que en ambos escenarios que acabamos de mencionar, no se tuvo un periodo completo de 12 meses, o sea, estamos hablando de un ejercicio irregular. En situaciones como esta, no debemos dejar de lado, no debemos omitir esta comprobación al cierre del ejercicio. Y justamente aquí tenemos el ejemplo con dos contribuyentes que en 2025 iniciaron dentro del régimen, pues ya posterior al primer mes del año, ¿no? Y si fue posterior al primer mes del año, invariablemente, pues no cubrieron un periodo de por lo menos 12 meses. Y en ese sentido tenemos un contribuyente que inició operaciones en Recico el 1 de julio de 2025 y otro más que inició el 3 de octubre de 2025. De los ingresos que ellos manifestaron vía declaración, pues nótese que nunca excedieron en ambos casos de 3,5 millones. Sin embargo, pues para trascender al siguiente ejercicio, que en este ejemplo fue 2026, tienen que efectuar este tipo de comprobación. ¿En qué consiste la comprobación? En anualizar sus ingresos. O sea, del total que manifestaron vía declaración, lo van a dividir entre el número de días que comprendió el periodo en el que tributaron en reciclo. Uno fue desde julio, otro fue desde octubre. Por eso un contribuyente tiene 184 días, el otro tiene 90. El total de ingresos se divide entre ese número de días y el resultado que me arroje es el que voy a anualizar. Lo voy a multiplicar por 365
Y una vez que ya anualice el monto, pues ahí queda revelado para el siguiente ejercicio quién podrá seguir cumpliendo sus obligaciones conforme al reciclo y quién lo tendrá que hacer en este caso, pues ya no dentro de este régimen, ya tendrá que migrar a partir de enero del año siguiente al régimen que le corresponda. Leti Gómez, a mí me pasó, hice cambio el año pasado de régimen en enero, pero las facturas de enero se hicieron en el anterior régimen de actividad empresarial. Tendría que presentar anual solo por mes de enero por esas facturas que se emitieron con el régimen anterior. Bueno, en estricto sentido, Leti, no es por el tema de las facturas. ¿En qué momento se hizo el cambio? Si lo hiciste en enero, lo correcto al manifestar la fecha del cambio de régimen, independientemente de qué día de enero lo hayas hecho, hubiera sido señalar que cambiabas de régimen desde el 1 de enero. Si por algún error o alguna situación de desconocimiento se puso invento, ¿no? A partir del 20 de enero, pero los primeros 19 días se entiende que fuiste de otro régimen e incluso tus facturas se emitieron así, pues ahí sí estaríamos ante esta situación que tú comentas, ¿no? Habría que declarar y presentar anual, en el ejemplo que yo ponía, pues por los primeros 19 días de enero. ¿Listo? Y en su caso, si fue desde el 1 de enero, pues ahí hubiera bastado con corregir las facturas. César, una pregunta, pero diviso que no tiene nada que ver con el tema. A ver, lo leemos completo, ¿no? A lo mejor está algo relacionado con el reciclo. Tengo una persona moral título segundo, me llegó un correo en el cual tengo diferencia en ISR de sueldos y salarios. Pregunta: al hacer pago de diferencias, ¿puedo acceder al estímulo fiscal? Es decir, no pagar los recargos, solo la actualización. Ah, que no es del tema. Actualmente el estímulo fiscal que tenemos para condonación de recargos es de 2024 hacia atrás. Entonces, si estamos hablando de 2025, pues no aplica el tema de la condonación. No, si lo hiciste con fecha 1 de enero, no tiene que ver la factura, Leti. Todo el tiempo fuiste reciclo y únicamente tus facturas las emitiste mal. Habrá que corregir, o lo correcto hubiera sido en su momento haber corregido las facturas. Si lo vas a subsanar, que a lo mejor eso te va a meter en lío con tus clientes, pues en estricto sentido ya nada más tendrías hasta el mes de abril para poder cancelar y poder corregir esas facturas. Sí, pero no implica que tenga que presentar anual porque una factura esté mal hecha, ¿no? El CFDI no rige mi régimen. De hecho, ese es un reproche que bien podríamos hacer al estándar 4.0, y seguramente les ha pasado, ¿no? Con algún cliente, algún proveedor, que a lo mejor en enero tu cliente o tu proveedor cambia de régimen, tú ni te enteras, y sobre todo cuando a ti te toca ser el emisor de la factura, pues a lo mejor a alguien le pusiste que era régimen general, persona moral, y resulta que luego ya sale la sorpresa que ya era persona moral reciclo, ¿no? Pero como ese dato no lo valida, te permite timbrar aún y con el error del régimen. Pero no, si tú lo hiciste con fecha 1 de enero, independientemente de cómo hayas emitido las facturas, yo entendería que el año completito fuiste reciclo. El reciclo puede convivir específicamente con cierto tipo de actividades económicas al tenor de ciertos regímenes. Y miren, a nivel actividad económica y a nivel régimen, el reciclo únicamente puede convivir con el régimen de intereses y con el régimen de salarios. Capítulo 6 y capítulo primero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Pero además tener esta diversa o esta diversidad de actividades, pues puede ir un poquito en detrimento de administrar la opción. ¿Por qué? Porque si fuera el caso que además de mis actividades que tengo en reciclo, yo tuviera ingresos por intereses y yo tuviera ingresos por salarios,
voy a tener que cuidar que en el conglomerado o dentro de ese total de ingresos, pues yo no exceda de 3,5 millones. Bien podría pensar, mira, por mi pura actividad del régimen de reciclo no excedo 3,5 millones. Pero si fuera el caso que al sumar mis ingresos por intereses y mis ingresos por salarios, aunado de lo que tengo en reciclo, excedo de 3,5 millones, eso ya es motivo suficiente para tener que abandonar la opción o tener que abandonar el régimen. ¿Listo? Aquí una situación también muy importante a observar radica en el hecho de que, como pueden ver, Recico no puede convivir, por ejemplo, con el régimen de actividad empresarial. Recico no puede convivir con el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles. Recico no puede convivir con el régimen de enajenación y adquisición de bienes. Recico no puede convivir con el régimen de dividendos. El único trinomio permitido a nivel de actividad y a nivel de régimen es reciclo, intereses y salarios, cuidando en todo momento que yo no exceda de 3,5 millones. Y según yo, salvo que yo entienda mal, ustedes me dirán, esta parte que está prevista en la regla 3.13.3 del 2026 y que viene de añitos atrás, pues resulta al final como innecesaria, por no decir inútil, ¿no? Me dice que quienes opten por esta opción deberán hacerlo por el total de sus actividades empresariales, profesionales y arrendamiento. En mi opinión, no era necesaria la precisión, ¿no? Y no era necesaria por lo siguiente. No hay manera que únicamente si fuera el caso que yo tuviera los tres tipos de actividad, que únicamente alguna de esas actividades me la lleve a reciclo y las otras en el régimen que son, por lo que ya veíamos en el artículo 113E. O sea, yo no puedo tener al mismo tiempo habilitado el régimen de actividad empresarial y al mismo tiempo habilitado el régimen de arrendamiento conviviendo con reciclo. Entonces, si fuera esa situación o ese caso, donde yo tengo estas tres actividades económicas, invariablemente me las tengo que llevar todas por carro completo al reciclo. No podría ser ninguna de estas combinaciones de régimen, ¿no? O me llevo todo a reciclo o no me llevo nada, porque además el reciclo no puede convivir con actividad empresarial y profesional a nivel régimen y tampoco puede convivir a nivel régimen con el de arrendamiento de inmuebles.